Hermanos, estamos viviendo un momento muy difícil. Muchísimas personas están angustiadas, temerosas por la violencia, las extorsiones, las exageraciones que ha habido. Nos hemos congregado en este escenario tan bello esta noche para implorar con fe y devoción que el Señor nos conceda la paz a Guatemala. La necesitamos tanto, la paz a Centroamérica. Hermanos, estamos viviendo un momento muy difícil. Muchísimas personas están angustiadas, temerosas por la violencia, las extorsiones, las exageraciones que ha habido. Se nota la angustia, es algo que pesa. Y nosotros en este momento tan convulsionado, ya sea política como espiritual y psicológicamente, nos preguntamos ¿por qué le falta la paz a Guatemala? ¿Por qué le falta la paz a Guatemala? Hemos llegado a excesos tan grandes. Unos jóvenes matan a su profesor, le sacan el corazón y bailan. Otros mandan un correo macabro, unas cabezas cortadas. Hermanos, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Cómo va a tener paz Guatemala con esa base de crueldad, de violencia? ¿Por qué le falta la paz a Guatemala? Guatemala es una oveja perdida. La oveja cuando se perdió estaba temblando, estaba angustiada. ¿Y por qué se perdió su oveja? Dejó de oír la voz de su pastor. Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Guatemala ha dejado de oír la voz de su pastor y comenzó a oír la de los falsos profetas, sobre todo el posmodernismo. El hombre posmoderno quiere placer a toda costa, no le importa el pasado, no le importa el futuro, el presente, tener placer, dinero, ya sea como sea, aunque sea por medios ilícitos. Esos son los pastores de los nuevos tiempos, de la nueva era. Y esta oveja Guatemala ha dejado de oír la voz de su pastor y se fue con esos falsos pastores. Por eso es una oveja perdida y está temblando. Jesús contó también la parábola de unas monedas que se le escaparon de la mano a su dueña y rodaron por el suelo. Y la dueña, buscando aquellas monedas, ¿qué fue lo que hizo? Lo primero fue encender una luz y comenzar a barrer. Hermanos, Guatemala es una moneda que está rodando por el suelo, en la oscuridad. Y nosotros estamos aquí precisamente para eso, para encender esa luz. Lo primero que la mujer hizo fue encender una luz y comenzar a barrer. Nosotros queremos encender la voz de la palabra de Dios. Salmo 119, lámpara es mi palabra a tus pies, luz en tu sendero. Hermanos, la luz de la palabra necesita Guatemala, predicada, como decía San Pablo, a tiempo y a destiempo, para que se vaya esa oscuridad, para que sepamos por qué camino vamos, que no nos vayamos por desfiladeros, por abismos peligrosos. La mujer de la parábola comenzó a barrer su casa y al fin encontró las monedas. Hermanos, hay mucho que barrer. Guatemala no puede tener paz si no hay una conversión. Guatemala no puede tener gozo si no hay un cambio en su vida. ¿Y qué es una conversión? Los primeros cristianos la mostraron muy gráficamente. Los que se iban a ser cristianos, como venían del paganismo, eran bautizados ya de adultos. Durante 3 años los tenían en una evangelización muy grande, teórica y práctica.
Y al tercer año, en la víspera del domingo de resurrección en la noche, los llevaban, los ponían viendo hacia el poniente, donde se pone el sol, en lugar de la oscuridad. Y les preguntaban, ¿quieres aceptar a Jesús, luz del mundo, para tu salvación? Sí, entonces tienes que darte vuelta. Y se daban vuelta y quedaban viendo hacia el oriente, en lugar de la luz. Conversión, dejar de dar la espalda a Dios, darle la cara a Dios. Eso es lo que necesitamos, estimados hermanos. Guatemala le está dando la espalda a Dios, mucho. Le está dando la cara al mundo, a las novedades. Y miren los resultados que tenemos. En la Biblia se presenta el caso de Jacob. Su nombre quiere decir suplantador, un hombre que todo lo quiere obtener a puro pulso, a la fuerza. Jacob nació peleando. En el vientre materno él era gemelo, ya estaba peleando con su hermanito y salió agarrándole el talón para que no le quitara la primogenitura, pero Esaú salió primero del seno materno y el otro salió peleando y como pudo le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Y por eso tuvo que salir huyendo, porque su hermano Esaú, que era cazador, lo quería matar. Se fue lejos de su casa y cayó en manos de su tío Labán, que era peor que él también. Y aquel hombre se enamoró de una de las hijas de Labán, de Raquel, y se la pidió para esposa. Y el otro le puso una condición: tienes que trabajar para mí durante 7 años. Es decir, sin sueldo durante 7 años. Y el otro aceptó. Quería mucho a Raquel, pero la noche de la boda lo engañó. Y en lugar de ponerle a Raquel, le puso a Lía. Y el otro se disgusta y reclama y le dice: si quieres a Raquel, tienes que trabajar otros 7 años. Su tío Labán era peor que él, pero eso sirvió para que lo fuera domando, lo fuera amansando. Después de muchos años, Jacob quiso regresar a su casa. Y ya iba llegando cuando le vinieron a decir: ahí viene tu hermano con mucha gente. Jacob en lo primero que pensó fue: ahí viene para vengarse. Y entonces mandó adelante a toda su familia y se quedó solo bajo la noche. Hizo una oración preciosa: Señor, cuando yo pasé este río, solo llevaba lo que tenía puesto nada más. Y tú todo lo que me has dado. Una bellísima oración de alabanza. Y después le dice: Señor, ahí viene mi hermano Esaú, ayúdame. En ese momento, después de esa bella oración, aparece un personaje milagroso. Se le llama el ángel de Dios, y cuando en la Biblia se habla de ángel de Dios, es Dios a través de un ángel. Y comienza a luchar con Jacob. Y Jacob le dice: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y el ángel le tiene que dar un golpe, lo deja inmovilizado. Cuando el otro ya no puede hacer nada, le dice: ahora sí te voy a bendecir y te voy a cambiar de nombre. Estimados hermanos, el cambio de nombre en la Biblia indica mucho: una nueva relación con Dios. Te voy a cambiar de nombre. Te vas a llamar Israel porque has peleado con Dios. Y desde ese momento comienza un hombre nuevo, un nuevo Jacob. Ahora ya tiene la bendición de Dios. Ahora le han cambiado de nombre. Hermanos, esa es la conversión. Para que haya una verdadera conversión necesitamos ser golpeados. Guatemala está golpeada, estimados hermanos. Guatemala está muy golpeada, psicológica y geográficamente, espiritualmente. Es un momento muy apropiado para que el Señor le cambie de nombre, para que verdaderamente haya una conversión, para que verdaderamente pueda recibir la bendición de Dios. San Pablo decía: el que esté en Cristo es nueva criatura, lo viejo ya pasó, ahora todo es nuevo. Hermanos, eso es lo que queremos para Guatemala, un nuevo nacimiento por obra del Espíritu Santo. Es el momento preciso, está golpeada.
Ahora ya no quiere como Jacob tener todo a puro pulso. Quiere confiar en la misericordia del Señor. Y el Señor tiene misericordia de todo aquel que acude a Él. Por eso David decía, un corazón humillado y quebrantado, tú no lo desprecias. Hermanos, ha llegado el momento de la bendición y del cambio de nombre para Guatemala. Jonás era un profeta, se supone que por ser profeta era piadoso. Conocía la escritura, por algo el Señor le dio una misión muy importante, ir a predicar a la pérfida ciudad de Nínive. Y le dijo, vete a predicar y diles que si en el transcurso de 40 días no se convierten, va a ser destruida. Jonás, el profeta Jonás, no dijo nada. No dijo ni sí ni no. Se quedó callado. Pero él odiaba a los paganos, y en el fondo de su corazón él lo que quería era que Nínive fuera destruida. Y entonces, en lugar de ir a Nínive, tomó una nave para irse a Tarsis, y ahí iba él. Según él, podía huir de Dios, y expresamente la Biblia dice que Dios provocó una tormenta. Y los marineros paganos del barco preguntándose, ¿qué pasa? Eso es extraño. Y comienzan a buscar por todos lados quién tiene la culpa. Y encuentran a Jonás, nada menos que en la bodega del barco. Está durmiendo. ¿Cómo que está durmiendo en el momento de la tormenta? Es que no quiere ver la realidad. Él sabe que él es culpable y trata de dormir. Nada menos que los marineros paganos le van a hacer su examen de conciencia a Jonás. Lo encuentran en la bodega del barco y le van a hacer unas preguntas. Llegan los marineros y le dicen, dinos, ¿por qué nos ha venido esta desgracia? ¿Qué negocio te ha traído aquí? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué raza eres? Jonás les contestó, soy hebreo y rindo culto al Señor, el Dios de los cielos, creador del mar y de la tierra. Jonás contó a los marineros que él estaba huyendo del Señor, y ellos, al oírlo, al ver que el mar se agitaba más y más, tuvieron mucho miedo y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? Y Jonás aquí quiso autocastigarse, les dijo, échenme al mar. Yo tengo la culpa. Hermanos, un primer error. Nadie puede autocastigarse, estimados hermanos. Nunca lo sabemos hacer. Judas se autocastigó y se suicidó y murió envuelto en su sangre, pero su sangre no podía redimirlo. El Señor hizo que una ballena se tragara a Jonás. La Biblia no habla de ballena, dice un gran cetáceo. Popularmente nosotros hablamos de una ballena. Y mientras estaba en el vientre de la ballena, aquel hombre comenzó a gritar, misericordia, Señor. Vio su realidad, se arrepintió. Hermanos, la casa de retiro espiritual para Jonás fue el vientre de la ballena. En aquella oscuridad, él vio su realidad, le llegó la luz del Señor. Cuando los marineros paganos lanzaron al mar a Jonás, pensaron, qué castigo tan grande le da su Dios a este hombre. Pero no era castigo, era la bendición del Señor. La disciplina del Señor, por medio de la cual el Señor quería salvar a Jonás. Hermanos, Guatemala está en el vientre de la ballena, en esa oscuridad. Está pasando por un momento muy difícil. Todos estamos sufriendo, angustiados, temerosos, ansiosos. Estamos en el vientre de la ballena. Es una casa de retiro espiritual, estimados hermanos. Hay oscuridad, pero de ahí sale la luz. La ballena vomitó a Jonás en la playa y aquel inmediatamente se fue a predicar a Nínive y tuvo un gran éxito. Hermanos, estamos en el vientre de la ballena. El Señor no quiere destruirnos, el Señor quiere salvarnos.
Nada menos que los paganos le ayudaron a Jonás para hacer un examen de conciencia. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Son las grandes preguntas que nosotros nos tenemos que hacer en este momento. Guatemala, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Dónde está Dios para ti? El Señor no quiere un suicidio, quiere una salvación. Ese vientre de la ballena es oscuridad, pero de ahí sale la luz. Y nosotros estamos esta noche aquí para rogarle al Señor que esa ballena nos vomite en la playa, que veamos la claridad, la luz, que vuelva el gozo del Espíritu Santo que tanto necesitamos, que vuelva ese gozo que no se ve en muchas personas. El Señor nos quiere tanto, por eso ha permitido que caigamos en ese vientre de la ballena, porque lo necesitamos. Por las buenas no entendemos, estimados hermanos. El Señor tiene que acudir por eso a su disciplina. Pero como les decía, los paganos pensaban, ¡qué maldición! Nosotros ahora sabemos qué bendición tan grande para Jonás. De ahí vino su salvación. Hermanos, que de ese mar en borrasca venga la salvación. Expresamente la Biblia dice que el Señor provocó la tormenta. ¿Por qué? Porque quería salvar a su profeta Jonás. El Señor tiene misericordia, el Señor quiere salvarnos, el Señor quiere purificarnos, y por eso nosotros estamos pidiéndole, Señor, que seamos vomitados por la ballena en la playa, en la claridad de la playa. Que se vaya el miedo, que se vaya la angustia, que vuelva el gozo del Espíritu Santo, que vuelva la paz a nuestra patria. Zaqueo se llamaba aquel hombre que se había vendido a los romanos, con tal que le permitieran recoger los impuestos, y ahí se servía él con la cuchara grande. Propiamente era un ladrón con título, era un traidor de su patria. Por eso lo veían mal, por eso lo llamaban un pecador público. Pero alguien le habló de Jesús. Y dice la Biblia, le entró la curiosidad de saber quién era Jesús y corrió a aquel lugar por donde iba a pasar Jesús ese día. Pero era muy chiquito de estatura y se tuvo que subir a un árbol y procuró estar bien escondido en el árbol, porque si no, los que estaban allá abajo le hubieran dicho unas palabritas tremendas, más si eran guatemaltecos, no le hubiera gustado que le dijeran esas palabritas. Y allá estaba él, según él, escondido. Pero para la misericordia de Dios nadie escondido, nadie está escondido. Pasó por ahí el Señor, levantó la mirada y le dijo, Zaqueo, hoy quiero hospedarme en tu casa. ¿Qué mérito tenía Zaqueo? Ninguno. Su único mérito era que era pecador reconocido. Zaqueo, hoy quiero hospedarme en tu casa. Y aquel bajó rápido, no por motivos religiosos, sino por motivos de orgullo, para poder gloriarse delante de todos y decir, ese personaje famoso, ese comió en mi casa, yo lo invité. Y fue y le abrió la puerta de su casa y entró Jesús. Estaban en la fiesta, cuando de pronto se pone de pie Zaqueo. Y todos piensan que Zaqueo va a hacer un brindis en honor de Jesús. Y en lugar de hacer un brindis, hizo una confesión en público. Reconoció que era un gran pecador, que había hecho mucho mal, pero que estaba arrepentido. Y por eso dijo, Señor, voy a dar la mitad de mis riquezas a los pobres. Y si alguno le hice mal, voy a reparar 4 veces más. Cuando el Señor oyó eso, le dijo, Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Qué le ayudó a Zaqueo para que hiciera aquella confesión en público? Para que sacara toda la podredumbre que tenía dentro. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, durante la cena, el Señor no estuvo contando chistes. Habló de otras cosas, la palabra de Dios. Y como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios
es espada de doble filo que llega hasta lo profundo y nos deja desnudos y vemos nuestros pensamientos e intenciones. Zaqueo vio su realidad, su triste realidad, y no pudo seguir lo mismo. Por eso se puso de pie para hacer una confesión. Hermanos, Guatemala necesita esa palabra de Dios, esa espada de doble filo que llegue hasta lo profundo, hasta donde no penetra ningún psicólogo ni psiquiatra. Ahí, para que el Señor ponga el dedo en la llaga. Pero el Señor no solo pone el dedo en la llaga, entrega la medicina. Y estamos orando en esta noche para que Guatemala tome esa medicina, porque el Señor solo ofrece la medicina, somos nosotros la que debemos tomarla. Podemos rehusar tomar esa medicina. Hermanos, más que nunca en esta misión continental tiene que haber un llamamiento a la conversión. Nada de estar hablando temas teológicos a la persona que ni siquiera se ha convertido. Nosotros muchas veces aquí estamos hablando de eclesiología, de mariología, de sacramentos a personas que ni siquiera han dado el primer paso en primer grado de su conversión. Necesitamos esa evangelización que comience con lo que comenzó Jesús. En el Evangelio de San Marcos, las primeras palabras de Jesús son: el reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en el Evangelio. Así debemos comenzar nosotros, estimados hermanos, con lo básico. Nuestra gente se ha alejado tanto, necesita, como Zaqueo, ser bajado de ese árbol. Jesús decía en el Apocalipsis, Jesús resucitado: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, voy a entrar y voy a cenar con él. Hermanos, el Señor está tocando las puertas de Guatemala. Está aporreando desde hace tiempo la puerta y no se abre. ¿Qué razón tenía aquel famoso pintor Holman Hume cuando en la Universidad de Oxford presentó su cuadro que se llamaba Jesús, luz del mundo? Se veía ahí un portón envejecido, los barrotes enmohecidos, mucha maleza. Arriba un cuervo estaba revoloteando y Jesús con una lamparita en la mano está tocando a la puerta. El título del cuadro: Jesús, luz del mundo. Un joven universitario levantó la mano y le dijo: señor pintor, a usted se le ha olvidado un detalle en su cuadro. ¿Cuál? No le puso cerradura a la puerta y todas las puertas tienen cerraduras. Joven, le dijo el pintor, es que esa es la puerta del corazón y la cerradura solo está por dentro. Solo el que está dentro puede abrir esa cerradura. Hermanos, el Señor solo puede tocar. Él es todopoderoso, pero respeta la libertad que Él mismo nos dio. Está tocando a Guatemala. ¿Y saben por medio de quién está tocando? De nosotros. La evangelización es eso, son nuestras manos, son nuestros pies, es nuestra boca que ponemos al servicio de Dios para ir a tocar las puertas del corazón. Y corazones duros que muchas veces oyen aldabonazos y no abren. El Señor quiere servirse de nosotros. ¿Para qué? Para bajarnos del árbol de autosuficiencia de pecado, que le abramos la puerta y cuando Él entra, entonces va a poder decirnos: hoy ha entrado la salvación a tu casa, lo que tanto necesitamos. ¿Cómo era la familia de Zaqueo? El Evangelio no lo dice, pero tenemos unas pautas para pensar cómo era esa familia. Isaías en su capítulo 57 dice: no hay paz para el impío. Zaqueo era un impío. Ciertamente no había gozo en su casa, había mucho dinero, tenía objetos de lujo, lo demás lo envidiaban, pero no hay paz para el impío. En su casa no había paz.
Cuando el Señor le dijo, hoy ha llegado la salvación a su casa, seguramente cambió todo. Llegó la paz, la tranquilidad. ¿Por qué? Porque había cambiado aquel hombre. Sucedió como con el carcelero de Pablo. Tan malo el carcelero de Pablo, cuando lo metió a la cárcel, dice el libro de los Hechos, lo refundió en lo más oscuro de la prisión, le puso cadenas como que fuera un perro, lo trató muy mal, lo azotaron. Pero cuando vio que Pablo a medianoche entonaba cantos de alabanza, comenzó a impactarlo. Era el testimonio de la evangelización en la cárcel. Y cuando se vino el terremoto, aquel hombre cayó a los pies de Pablo y le preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? Y Pablo aprovechó para evangelizarlo. Cree en el Señor Jesucristo y te vas a salvar tú y tu familia. Y aquel hombre se convirtió y pidió el bautismo. Y más tarde llevó a Pablo a su casa, que seguramente estaba ahí mismo en la prisión, lo convidó a una cena y le lavó las llagas que tenía. ¡Qué cambio tan grande! Primero el hosco carcelero y ahora un carcelero lavándole las llagas a Pablo y a su compañero Silas. ¿Qué había pasado? Hoy ha llegado la salvación a tu casa. El carcelero le abrió la puerta a Jesús y cambió su vida, cambió su familia. El Evangelio no nos dice nada de la esposa de Zaqueo. No sería aventurado pensar que fue como una Mónica, Santa Mónica, orando por el perverso Agustín, hasta que después de tantas oraciones y lágrimas vino la conversión. Hermanos, en todas las casas hay algunos que son mejores que otros, están más cerca de Jesús. Esos que están más cerca de Jesús, que clamen. Se supone que nosotros estamos más cerca de Jesús desde en este momento, no porque seamos orgullosos en decirlo, sino porque tratamos de rezar. Y en este momento estamos clamando por tantos Zaqueos que están subidos en su árbol y no quieren oír los aldabonazos en su puerta. Jesús quiere entrar a los hogares de Guatemala, porque es ahí donde comienza la paz. La paz no comienza de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, en la vida personal, en el hogar. De cada hogar todos los días debe salir la paz para Guatemala. Alguien escribió un día que si cada uno barriera el frente de su casa, toda la ciudad estaría limpia. Hermanos, si cada uno, cuando sale diariamente de su casa, lleva la paz, lleva la bondad, esa paz va a llegar a Guatemala. Y por eso el día de hoy perseveramos en oración, pidiendo al Señor que nos traiga la paz primero a nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro hogar, que podamos perdonarnos mutuamente. Sobre todo, ¿saben dónde hay mucho rencor? En los hogares, entre esposo y esposa. Ya varias veces dijeron que se perdonaron, pero no es cierto. Apenitas pasa algo. ¿Te acordás aquel 14 de abril? Aquella tarde estaban sonando las campanas, ya pasaron 20 años y no han olvidado eso y dijeron que ya se habían perdonado. Hermanos, en el hogar es donde hay más rencor muchas veces y ese veneno sale a la calle, sigue en el bus y llega a todas las oficinas y fábricas. Hermanos, ese es Guatemala. Veneno de resentimiento, de violencia, comienza en los hogares. Y nosotros el día de hoy estamos pidiendo para que los hogares de Guatemala, como el hogar de Zaqueo, puedan oír: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hermanos, nosotros a San Agustín ahora lo tenemos en un altar. Pero este hombre era un perverso. Él mismo lo dice en su libro Las Confesiones, sobre todo hundido hasta el cuello en los vicios de la lujuria. Pero aquel hombre comienza por curiosidad a ir a la catedral de Milán, en Italia,
porque ahí un amigo suyo llamado Ambrosio dice la gente que predica muy bonito y comienza a oír algo y la espada del Espíritu Santo comienza a hundírsele, pero todavía él no da el paso. Agustín cuenta que muchas veces él sentía que el Señor le pedía pureza y él decía: Señor, te pido que me hagas puro. Pero oía una vocecita por dentro que decía: pero todavía no. Hermano, la conversión no es fácil, es una lucha. Y Agustín siguió luchando. Cuenta él mismo en su libro Las Confesiones que un día se encontraba muy triste en un parque y a lo lejos escuchó que un niñito estaba cantando: toma y lee, toma y lee. Los niños en ese tiempo no hablaban de leer, apenas los adultos aprendían a leer. Le extrañó a San Agustín. ¿Qué quiere decir esto? Sintió como que era la voz de Dios para él y vio un libro que estaba sobre un banco del parque y lo tomó así donde estaba abierto y el Señor le habló. Fue la carta a los Romanos 13:13. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo estas palabras: actuemos con decencia como en pleno día, no andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Agustín sintió un mazazo en la cabeza. El Señor lo había retratado a través de ese pasaje bíblico. Ese era él, el hombre hundido en la lujuria, en los vicios, en las borracheras, en los banquetes ruidosos. El Señor le estaba hablando: ya es tiempo de dejar eso y revestirse de la luz de Jesús. En ese momento Agustín comenzó a llorar impetuosamente. Así como Pedro lloró impetuosamente, así Agustín estaba llorando. Y de ahí comenzó su conversión, que no fue fácil. Él mismo cuenta que un día iba por la calle y una de sus antiguas amiguitas de pecado lo iba siguiendo y él apresuró el paso. Y aquella mujer también comenzó a perseguirlo y le decía: Agustín, Agustín, yo soy la misma de antes. Agustín se volvió y le dijo: pero yo ya no soy el mismo de antes. Hermanos, esa es la conversión. Esa es la conversión. Bien lo decía San Pablo: el que está en Cristo es nueva criatura. Lo viejo ya pasó, ahora todo es nuevo. Hermanos, eso es lo que necesita Guatemala. Esa palabra del Señor, la evangelización que nos piden nuestros obispos de Latinoamérica y del Caribe, eso es ir a la raíz. Insisto, las primeras palabras de Jesús al comenzar: el reino de Dios ha llegado a ustedes, entonces conviértanse y crean en el evangelio. Hermanos, Guatemala no va a tener paz mientras no haya conversión, mientras ese Zaqueo no se haya bajado del árbol y le haya abierto su puerta a Jesús. Pero para que eso suceda, el Señor nos está llamando a todos nosotros como evangelizadores, pero antes de ir a evangelizar tenemos que haber encontrado el tesoro escondido, si no, no vamos a poder hacerlo. Muchas veces a la gente se le dice: aquí está esto, vaya a evangelizar. Pero si esa persona no ha tenido su encuentro personal con Jesús, se va a convertir en periodista nada más, va a dar información, pero no va a haber el gozo del Espíritu Santo del que encontró el tesoro escondido. Por eso, estimados hermanos, el evangelizador debe ser un convertido, uno que ya se encontró con Jesús, uno que con gozo va a decir: miren lo que me encontré,
quiero ese gozo para ti también. En este momento, estimados hermanos, en que se habla de discípulos y misioneros, ¿quién de nosotros va a decir, eso no me toca a mí? Nos toca a todos. Pero lastimosamente durante tanto tiempo en nuestra iglesia no se habló de discípulos personalmente, se habló en montón en las iglesias nada más. No había esas pequeñas comunidades renovadas que ahora tenemos. Ahora sí, se nos manda y aquí encontramos a la Virgen María. Un día, una viejecita del pueblo, yo me la imagino viejecita. El evangelio no dice que fuera viejecita. Iba pasando Jesús y aquella mujercita del pueblo le gritó, bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que te alimentaron. Y Jesús se volvió y le dijo, bienaventurado más bien el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y aquí estaba retratando a su Madre Santísima, la Virgen María, la mejor discípula y misionera en la iglesia. Los apóstoles estuvieron 3 años con Jesús. La Virgen María estuvo 33 años con Jesús. Oyó el primer grito del muchachito cuando nacía y oyó las últimas palabras de Jesús en la cruz. Ella estuvo 33 años, estimados hermanos. La gran discípula, la gran discípula. Bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ese es el discípulo, no un simple oidor, como decía Santiago, sino un hacedor de la palabra. Ella es la gran discípula. ¿Y cuál es su secreto? Su secreto es saber decir, hágase en mí según tu palabra. Toda la vida de la Virgen fue decir, hágase, porque confiaba en la palabra del Señor, el camino del Señor, y eso es lo que ella nos enseña ahora. Digan, hágase en todo lo que el Señor les pida. En Caná de Galilea, qué vergüenza iba a pasar a aquella familia. Se les estaba terminando el vino. Pero ahí estaba la Virgen María como invitada y seguramente como mujer hacendosa estaba ayudando de mesa en mesa y por eso se dio cuenta inmediatamente que faltaba el vino. Los demás ni cuenta se dieron, siguieron comiendo, charlando, bailando y ella inmediatamente corrió a donde estaba Jesús. Hijo, no tienen vino, y con eso le estaba diciendo todo. Y debido a eso Jesús hizo su primer milagro. Hermanos, Guatemala se ha quedado sin vino. Tenemos agua sin sabor, tanto sufrimiento, tanta violencia. La gente tiene miedo de salir a la calle. Muchos están soñando cosas tenebrosas, estimados hermanos, reflejando en su sueño su subconsciencia. La Virgen María en este momento nos está acompañando. Y ella a su hijo le está diciendo, hijo, no tienen vino. Pero la Virgen María se adelanta para decirnos, quieren que esa agua sin sabor se convierta en el vino generoso de mi hijo Jesús. Sí, hagan lo que Él les diga. Ahí está la gran discípula y misionera, hagan lo que Él les diga. Hermano, la Virgen María no tiene más que decirnos, hagan lo que Él les diga. Ahí está todo, ahí está todo. Recuerdo hace unos años, estaba en la puerta esperando a las personas que llegaban al grupo de oración y llegó un señor muy sonriente y se me quedó viendo y me dice, Padre, gracias a Dios es viernes. Y yo me quedé un poco callado. En ese tiempo acababa de salir una película titulada así, Gracias a Dios es viernes, en que se reflejaba cómo los jóvenes aprovechaban el viernes para comenzar sus fiestas. Y él me dice, Padre, yo antes estaba esperando con anhelo el día viernes, comenzaba mis borracheras, comenzaba mis días de pecado, viernes en la noche, seguía sábado y domingo. Pero ahora que me he convertido en el grupo de oración,
Ahora que me he encontrado personalmente con Jesús, ahora digo, gracias a Dios es viernes, hoy me toca el grupo de oración. Hermanos, esa es la conversión. Esa es la conversión. La conversión trae alegría, estimados hermanos. No se está lamentando lo que se dejó. Nos alegramos por lo que dejamos. Aquel hombre ahora no añoraba sus borracheras de los días viernes, sábados, no. Ahora había encontrado algo mejor, el tesoro escondido. Jesús ahora anhelaba estar con sus compañeros el día viernes, alabando, bendiciendo a Dios, escuchando la palabra. Hermanos, si estamos aquí en una oración de intercesión, es porque queremos que Guatemala se baje de ese árbol, abra su puerta para Jesús, encuentre el tesoro escondido y entonces vuelva el gozo del Espíritu Santo, vuelva la paz. La Virgen nos está diciendo, hagan lo que Él les diga y les garantizo que van a tener el vino mejor de Jesús. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya.